Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos en vivo en El Timón hasta las 11 de la noche con la señora Cecilia Bufflé. ¿Cómo le va? Muy bien, por ¿Qué suerte. dice? ¿Cómo anda? Todo en orden. Tremendo, tremendo día. Está pasando de todo. Realmente de todo. Hoy hubo noticias sorpresivas. Fue removido, según parece, según dicen los que saben, el presidente de la Corte, que va a seguir siendo ministro, el doctor Ricardo Lorenzetti, pero que ya no va a ser el presidente de la Corte. Y bueno, eso tiene alguna lectura política importante. Sí, festeja Elisa Carrió, ¿no? Sí, en Twitter. sí, Rápidamente sí. Y en Twitter, Elisa Carrió festejando la situación y los gobernadores. Finalmente existió la foto entre el presidente Mauricio Macri y los gobernadores. Sí, ahí ahora vamos a hablar con Beto Valdés, que es nuestro columnista político y uno de los periodistas mejor informados de la Argentina. Él dice que ganaron los duros, que en realidad no hubo tanto acuerdo y que en realidad lo que pasó es que lo llevaron al presidente a una foto no cuando la cuestión estaba terminada, sino cuando la cuestión recién empieza. Está arrancando. Claro. Y además el precio lo más fácil de todos en esa situación es pedir un poquito más, ¿no? Bueno, obviamente, como lo dijimos en este programa hace muchas semanas, el acuerdo político finalmente es para no bajar mucho los gastos y sí subir mucho los impuestos, ¿no? La Argentina está condenada, evidentemente los argentinos estamos condenados a una presión impositiva realmente impresionante. De eso vamos a hablar hoy con Ricardo López Murphy, que estuvo ayer en este canal, en el programa de Roberto García, planteando la verdadera tragedia impositiva por la cual pasamos los argentinos y que este gobierno no hace otra cosa que convalidarla. Muy interesante, vamos a hablar con él. Viene Rodolfo Santangelo, viene un intendente del conurbano, señora. Sí, viene Juanchi Zabaleta, un intendente de la oposición y del conurbano caliente, el lugar que todo el mundo está mirando, ¿no? Donde pega finalmente la devaluación y el ajuste, porque eso naturalmente también es un tema. Los mercados, con cautela, sigue de alguna manera el dólar firme. Hoy terminó más cerquita de 39 que de 38. Sí, un poquito de intervención ahí del Banco Central, unos 50 millones de dólares de intervención del Banco Central. De nuevo, de estas intervenciones sorpresivas, claro. Este permiso del Fondo Monetario para intervenir, ¿no? Y eso que habló hoy Christine Lagarde, pero medio como los gobernadores, la Lagarde, ¿no? Dijo, sí, cómo no, vamos a evaluar el caso argentino, lo estamos evaluando. Así que vamos a ver qué dice Beto, porque hoy realmente tenemos bueno, política full. Mucho para preguntarte, mi querido compañero y amigo. Primero, composición tema Lorenzetti. ¿Qué fue? ¿Removido Lorenzetti de la presidencia de la Corte? Me parece que es el dato político central desde hace mucho tiempo en el Poder Judicial, después de más de una década. Cambió, hay una nueva mayoría, que ya se había esbozado el año pasado. ¿Te acordás cuando la Corte aprobó el 2x1 para aplicar a los casos de violaciones a derechos humanos de los militares? Sí. Que después dieron marcha atrás con un proyecto de ley. Ahí esbozó una nueva mayoría, que es la que se vislumbró en la reunión de acuerdos de todos los martes. La nueva mayoría es entonces... El tema es así. Lorenzetti llega convencido que era un trámite lo que iba a enfrentar, es decir, lograr un nuevo mandato, ser reelecto nuevamente, saca el tema y Horacio Rosati, santafesino como él, y a su vez, casi te diría, el principal rival que tiene dentro del máximo tribunal, y Rosenkrantz le dicen, no, un momentito, no es así. No estamos de acuerdo, Ricardo. Claro. Entonces, o sea, que fue a Waterloo como Napoleón. Pero entró convencido de que iba a ganar. Entonces, claro. Rosenkrantz lo paran Rosenkrantz y Rosati. Entonces, claro. Y automáticamente lo tiene que salvar la doctora Elena Hayton de Nolasco, histórica aliada de Lorenzetti, pero recordemos que todavía no se jubiló. Es decir, ahí hubo un acuerdito. ¿Se acuerdan que el Poder Ejecutivo quería que se jubilara? Correcto. Sí. Sigue estando. Se había votado la vez pasada. Se quedan todos. Obviamente, se quedan todos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Yo estoy de acuerdo con ello, Ricardo. Hay que una renovación. Ahí donde la doctora Hayton de Nolasco se sumó 3-2. Maqueda fiel, como buen peronista. Lorenzetti. Fiel a Lorenzetti. Es más, la votación es espectacular.
porque finalmente Lorenzetti votó por Rosenkrantz, nunca aparte perder, del resto. Nunca perder. Obviamente. Claro, siempre votar al ganador. Maqueda es el único que votó por Lorenzetti. Desde el punto de vista de lo que siempre nos interesa, además es brillante, la verdad que la información es divertidísima, pero en términos, digamos, de lo que significa esto para la política e incluso para el mundo empresario, porque recordemos que Rosati, en alguna medida, era, digamos, el ala más izquierda, vamos a hacer una simplificación de la Corte, con un poco Lorenzetti también. Rosati, por ejemplo, no firmó ninguna de las acordadas respecto de temas de flexibilización laboral o cuestiones para limitar los excesos de la industria del juicio. Ahí creo que Rosati no firmó, y Rosati impulsó mucho la cuestión contra los aumentos de tarifas, apenas llegado a la Corte, ¿no? Sí, es cierto. Ahora, no es Rosati entonces el que ahora va a ser el presidente de la Corte. No. Ahí la doctora Carrió, como sería en la política, el que saca no pone. Y de alguna manera sí. Eso es un poco así. Por eso ¿no? ustedes cuando decían que Lilita, es verdad, salió a festejar, hizo un montón de chistes porque se cargó a uno de sus adversarios, o por lo menos se quiere subir esa victoria. Lo concreto es que el que más festeja a esta hora es el presidente Mauricio Macri. Claro. Porque, a ver, siempre se dijo que Lilita avanza o toma determinados temas, pero siempre hay un guiño de Macri. Y Lorenzetti de alguna manera siempre lo sospechaba. Tenía la camiseta anotada. No nos olvidemos que al presidente medio le quedó la sangre en el ojo con aquel fallo de la Corte Suprema apenas Macri gana las elecciones, que la Corte, que tiene mucho que ver con lo que hoy pasa, Exacto. Que la Corte le devuelve a las provincias, cosa que por supuesto las provincias tenían razón en el reclamo, pero hace 40 años que venían reclamando, y justo cuando Macri ganó las elecciones, la Corte de alguna manera desfinanció al gobierno nacional para entregarle a las provincias. Hace 2 semanas Carrió va a tribunales a presentar una denuncia contra Lorenzetti y a Comodoro Pi en medio del despelote de los cuadernos. Exacto. Es decir, acá hubo toda una movida de desgaste, se desgastó Lorenzetti, sin ninguna duda. Esto no lo veía venir él, el hombre de Rafaela, pero evidentemente lo estaban esperando. Entonces eso es un dato político interesante. ¿Y quién es Rosenkrantz? ¿Quién es el nuevo? ¿Viste? Muerto el rey, viva el rey. Y, a ver, en términos doctrinarios, si querés, se lo puede plantear. Es un gran admirador del funcionamiento del Poder Judicial de los Estados Unidos, de la Corte de Estados Unidos. Él es muy crítico de la jurisprudencia un poco ambivalente que ha tenido la Corte en los últimos años, o casualidad, en la presidencia de Lorenzetti. Pero podría decir, y es un hombre cercano a Macri. Claro, podría decirse que está exactamente en el lado opuesto de justicia legítima. Totalmente. La gente, digamos, no es Corea del Centro. Es un jurista con una mirada moderna. Claro, tampoco es Corea del Centro. No, para nada. Como es más de Lorenzetti era medio. Y sí, aunque algunos dicen que muy político. El mandato le termina en diciembre. No durás 11 años en la Corte Suprema. Bueno, hay alguna especulación que está dando vuelta, porque dicen que a fin de mes... a él le vence el mandato en diciembre, pero a fin de mes decide entregarle ya la presidencia a Rosenkrantz, y algunos especulan, si bien puede seguir como vocal, no lo ven a Lorenzetti como uno más, como un vocal asumiendo dentro un rol del máximo tribunal, acompañando. Después de haber sido casi y algunos dicen, presidente. Y la política, él siempre tuvo ganas en Santa Fe de hacer algo de política. Bueno, veremos. Hay que ver ahí. Así que esa ha sido si sos presidente de la Corte, sos rubio, José Celeste. Después si no lo sos, no sé si tanto. Bueno, sobre todo con Carrió, que te va a seguir. ¿Qué sabemos del equipo económico, la negociación con el fondo? Y el presupuesto. Ahí también, ¿no? Beto decía ayer, que me gustó, esta idea de que los mercados están viendo quién desenfunda primero. Si primero desenfunda... A la hora señalada. Claro, si primero desenfunda Lagarde o si desenfundan los gobernadores. Claro. Pero hoy tanto Lagarde como los gobernadores dijo que desenfunde Macri, digamos. Claro. Sí, van viendo ahí. El fin de semana hablaba con alguien que me decía, primero hay que ver cómo renuevan las letes. Después hay que ver qué pasa con los gobernadores. Minuto a minuto. Es como un minuto a minuto y trazaba una línea en la que todo septiembre va a estar, digamos, como
en stand-by viendo cómo terminan de definirse las cosas. La foto con los gobernadores es una foto potente, pero después hay que ver en qué se traduce, y ya hoy arrancó y estuvo todo el día transformada en una rediscusión del asunto, ¿no? Claro. El Frente Renovador diciendo, bueno, en diputados hay que ver qué pasa con esto, nosotros también queremos discutir y ver qué pasa con esa foto. Él, en la negociación con el fondo, las versiones de que hay un dinero o un apoyo adicional son muy pocas, muy pocas. Ahora, ¿hay ahí alguna ventana si hablas con técnicos del fondo o con burócratas del Pero fondo? te digo que en el entorno del presidente Macri siguen dejando trascender que hay algo potente con Trump. Incluso esa es la palabra que utilizan. Bueno, hay algo potente. Pero Duhovne medio que salió a decir, bueno, no sé. Ellos le bajan si le preguntás al Ministerio de Economía, se le baja el precio esa idea. Sin embargo, hay algunas versiones que también escuché de afuera que tienen que ver con que pueda haber una especie de swap de la Reserva Federal o que haya una compra de bonos. Sí, eso dijo algo Caputo allí en el IAEF, ¿no? Y que hay un elemento que vos vas a tener clara esa foto, que puede jugar a favor de la Argentina, y es el contexto internacional. La idea de que Argentina presente un poco como el caso argentino, ¿no? El riesgo de que si Argentina empeora, el contagio sea más generalizado. Ya tenés una crisis en Turquía, tenés algún ruido en Indonesia, no generes que no termine desbarrancando un país también en América Latina, porque se te transforma en una crisis, en un problema sistémico. Pero no nos olvidemos que estamos eso le dé una mano a la Argentina. Pero no nos olvidemos que estamos frente a un gobierno republicano, que siempre la política exterior para América Latina nunca existió, y Trump en particular, y en plena campaña electoral, en la elección de medio término. Por eso no hay... meterse... A ver, Turquía es mucho más prioridad para el Departamento de Estado, sin ninguna duda, que la Argentina. Yo diría que los precios, si uno mira los precios, de las acciones de los bonos argentinos e incluso el mercado de cambio, que tampoco se acomodó tanto, ¿no? Por ahora no están creyendo esta idea. Esa idea todavía o por lo menos no está en los precios, ¿no? No. Ahora, ¿por qué, Beto, vos decías hoy a la tarde en la radio que da la sensación de que ganaron los duros, que ganaron los halcones en el club de gobernadores? Lo que vimos finalmente fue... El único gobernador del peronismo que habló fue Urtubey, fue el único que puso la cara por los gobernadores peronistas, no puso la cara Schiaretti, no puso Sergio Massa tampoco, digamos, dentro de tampoco es gobernador Sergio Massa. Y Urtubey lo que dijo es, estamos todos de acuerdo con el equilibrio presupuestario, pero eso es una condición necesaria, no suficiente, y queremos ver el presupuesto, ¿no? Bueno, ahora, ¿por qué decís vos que ganaron los duros? Lo que dice Urtubey, de alguna manera, es lo que se negoció. Y lo interesante es, pasó a segundo plano tanto la reunión con Frigerio en el CFI como la foto. Lo importante, lo sabroso, desde el punto de vista de lo que nos gusta a nosotros, de la información, de los datos, se dio desde las 12 del mediodía, antes de las 12 del mediodía, porque a esa hora llegó el ministro de Interior, a la mañana, en el 7º piso del Consejo Federal de Inversiones. O sea, entre los mismos gobernadores. Ahí tenemos claramente el bloque de los duros, que tuvo dos incorporaciones. O sea, hasta ahora el bloque de los duros, y lo comentábamos la semana pasada, es el líder, sin ninguna duda, el que conduce, un personaje áspero de lo político, el gobernador de La Pampa, Carlos Berna. Junto a él, y por una vieja relación, el de Formosa, Gildo Infran. Juan Mansur de Tucumán, que él dice que tiene alguna aspiración presidencial. Mansur se está alejando de Macri. Mansur. Sigue insistiendo. ¿Se acuerdan? Se llevaban muy bien hasta hace tiempo. Esos eran los tres duros, un poco Alicia Kirchner. Y se acercan al kirchnerismo. Pero apareció el kirchnerismo. Un poquito. Pero apareció el kirchnerismo. Bueno, eso fue a instancias de los duros. Hoy, por primera vez, desde que se hacen estas reuniones en el CFI,
apareció un representante de Unidad Ciudadana, el presidente del bloque de Unidad Ciudadana en el Senado, Marcelo Fuentes. Ese es más duro que Cristina. Es más duro que Cristina. A veces Cristina te dice, pará, Marcelo. Aflojá un poco. Efectivamente. Pero lo interesante es que hubo dos incorporaciones al grupo de los duros. Por un lado, el gobernador, el Alberto, el gobernador de San Luis, el Alberto Rodríguez A. Muy interesante, comentabas también hoy temprano, lo que dice Berna cuando entra a esa reunión con los gobernadores. A ver, ¿qué dice? Berna dice, dice, hay algunos compañeros que están más cerca de Macri que de Perón. O sea, mostrando la interna que hay dentro de los... Y yo creo que hablándole a Urtubey. Claramente. ¿Y cómo termina y ahí se suma, aparte de Alberto Rodríguez A, Gerardo Zamora, un gobernador de origen radical. Que estaba con Macri también. Y que en las últimas reuniones dice, estoy tan enojado con el gobierno que me estoy haciendo peronista. Beto, ¿cómo termina? Mañana será radical. Declaraciones de Ernesto Sanz, ¿viste las declaraciones de Ernesto Sanz a última hora de hoy? A mí me llamaron la atención. Dijo, no me pregunten, yo estoy afuera de todo. Bueno, eso es una consecuencia del fin de semana de la comedia de enredos. Está bien, pero es especialmente áspera esa respuesta. Estoy afuera de todo, que sí, que se arregle Macri solo, digamos. No, me parece que también se refiere a la conducción del radicalismo. Ajá. Me parece que va para todos, como diciendo, no me... También es para Cornejo. No claro. ¿Cómo termina siendo Urtubey el vocero de ese grupo que busca estar más duro y pone al vocero que era más blando, más cercano? Porque, por ejemplo, Berna no fue ni a la foto. Claro, va a poner la cara. La pelea clave, por eso decía, es en la reunión previa antes que llegue Frigerio. Schiaretti y Urtubey como líderes de los negociadores, más Bordet que no estaba, que son, digamos, los más negociadores, y Omar Gutiérrez, que estaba en la conferencia de prensa. ¿Quién es Omar Gutiérrez? Es el gobernador de Neuquén, del Movimiento Popular Neuquino. Amarillo, se pintó de amarillo total. Incluso tomando distancia de Jorge Zapac. Pero lo interesante es, ellos van con la siguiente propuesta, acordada con Frigerio, Urtubey y Schiaretti. Dice, hagamos una adenda al pacto fiscal donde solucionamos lo que nos preocupa en materia de ingresos brutos y de impuesto a los sellos y hagamos una especie de compromiso explícito de que vamos a aprobar el presupuesto. Le saltaron al cuello Berna, el Alberto, todos enloquecidos. De ninguna manera, nosotros no vamos a dar un cheque en blanco. Entonces, concretamente, hay una pelea muy dura, muy intensa, porque encima llegaron dirigentes de la CGT, como 5 o 6, imagínense a Marcelo Fuentes en ese escenario, y llegaron a un acuerdo que es decir, lo único que aceptaron los duros, que impusieron las condiciones, es adenda nada, hasta que no veamos el presupuesto, ni una palabra. Y la otra cuestión es, claro, no le avisan a Rogelio Frigerio, y el ministro del Interior cuando llega y se sienta... Claro, y ofrece el acuerdo. Va con la adenda. Lo pateaban por abajo los negociadores diciendo... Tengamos en cuenta... De ninguna manera. Esto lo vamos a hablar en el próximo bloque con Ricardo López Murphy y con Rodolfo Santangelo. Tengamos en cuenta que los que se están discutiendo, yo más o menos anoté, son 10 impuestos. O sea, es un impuestazo de 10 impuestos, además de la devaluación, además de las retenciones y además de la quita de reintegros. Sí, me contó una empresa que hace ropa en Argentina, una marca importante, y que le vende a sus subsidiarias en Brasil, en todos lados, ¿no? Entonces, lógicamente, con el dólar atrasado, los precios de Argentina eran caros, pero entre ellos se compran entre ellos y en todo caso pierde Brasil, Paraguay. Entonces, cuando vino la novedad de la devaluación, los brasileños dijeron, bueno, al fin vamos a tener productos argentinos más baratos, más competitivos. Bueno, cuando empezaron a hacer la cuenta con las retenciones, con la quita de reintegro, con la suba de los costos, que obviamente se va a venir, dice, sí, les pudimos bajar 50 centavos, ¿no? O sea, es como que salimos hechos con una devaluación del 70%. O sea, a Argentina le cuesta ser competitivo con una devaluación del 70%. Los anoté, porque para que entendamos lo que estamos discutiendo acá. Otra vez ingresos brutos, otra vez, digamos, obviamente las retenciones y el fondo sojero, la incorporamos. Otra vez el tema del impuesto a las ganancias, eso se está discutiendo. Bienes personales, no se va a permitir el ajuste por inflación en ganancias.
Ojo si no vuelve la ganancia mínima presunta, nadie lo está diciendo, pero me parece que hay una idea de que vuelva. El impuesto a los sellos, el impuesto al cheque, que se ponía a cuenta de ganancia, minga, parece no va más a cuenta de ganancia. También. El ajuste por inflación lo dijimos, el monotributo, ojo que el monotributo, ahí están convirtiendo a los monotributistas en responsables de IVA, que es lo peor que te puede pasar en la vida, digamos, salvo una tragedia personal. Ser IVA inscripto es lo peor que te puede pasar. Ese proceso lo sufrimos. Así que en definitiva es la tragedia impositiva argentina, que se profundiza. ¿Se salva o no se salva ahí en esa negociación? Escúchame, los gobernadores dicen... Se salva en el sentido de que no se cumple el pacto fiscal. No, de que se cumple el pacto fiscal de ingresos brutos y se suspenda y se levante para sellos. Lo que hoy le decían a Frigerio, no, quieren las dos. Vos subiste las retenciones. Nosotros queremos las dos. Acá me manda, hacemos como lo de Fantino. Sí. Un amigo me dice, los radicales lo responsabilizaban a Sanz y sus ambiciones de no haber avanzado en los puestos de gobierno. Bueno, así que el mensaje tiene mucho más que ver. Y esto viene a cuento de que se dice que después del acuerdo con el fondo, que finalmente vamos a llegar a esta renegociación, pueden darse los cambios que se frustraron porque no hace dos semanas. No termina esa danza de nombres, no termina de aparecer. Alfonso Pratgay en privado... Alfonso Pratgay en privado dice, yo sigo en carrera. Ajá. Y se lo blanqueó a Jorge Lanata, que efectivamente le habían ofrecido el Ministerio de Relaciones Exteriores, y aparte Fori quedó devaluado, pero mal. Si antes casi no era canciller, después de esto, y hasta el propio Lustó no descarta desembarcar en el gabinete del presidente Macri. Ajá. Así que me parece que ese es un elemento interesante. Pero de Economía también siguen existiendo. Lo de Melconian dicen que sigue firme. A pesar de la discusión esta, digamos, respecto de los gobernadores, el radicalismo, hoy se vio un gesto del gobierno con los radicales. Los radicales son los voceros ahora de las reuniones de gabinete. Hoy vimos un Macri también medio desconocido. Hoy apareció un Macri hablando de liderazgo. Impresionante. En la reunión de gabinete ampliado, Macri, según contó Beto esta tarde, Macri dijo, a los líderes se los ven las malas. Nunca había usado ese... Primero dijo, liderar no es joda. Y después dijo, es muy fácil liderar con viento a favor. En la buena. Con viento a favor. Claro. Es mucho más difícil hacerlo con viento en contra. Claro. Lástima que nosotros decíamos que lo dijo puertas adentro, porque me parece que si lo hubiera planteado en el discurso, pues en los discursos públicos él casi nunca habla de liderazgo. Ahora, pero después los voceros ahora estuvo Mario Negri, Radical, Carolina Stanley y a su costado... O sea, el ala política entonces. O sea que no es cierto que algo cambió el presidente en ese sentido. Lo que se ha modificado serían 3 ítems. Según lo que ha trascendido en las últimas horas. La estrategia comunicacional no cambia, sabemos quién la maneja, Marcos Peña, Jorge Greco. Sí va a haber una renovación y oxigenación de los voceros, lo hemos visto en esto que ustedes hacían referencia, con el propio Frigerio, van a aparecer más ministros hablando. Después también los controllers y las famosas reuniones de Quintana y Lopetegui, va a haber menos, va a estar el presidente Peña y Andrés Ibarra, el vicejefe de gabinete, en esas reuniones, pero no van a ser tantas que en algún momento decían hasta paralizaban y generaban problemas realmente importantes. Y lo otro, lo que nadie discute, que el hombre fuerte sigue siendo Marcos Peña, y de hecho, en la reunión ampliada de hoy en el CCK, también habló un rato largo el jefe de gabinete. Ahí, en esa idea de cambio, esta idea que escribe ayer Carlos Pañi en La Nación, ¿no? De que finalmente, no me acuerdo si ayer o hoy, que finalmente la idea de que el radicalismo o la negociación política, que es lo que siempre rechazó Macri, se termina planteando de hecho, aunque no haya cambiado el gabinete. ¿Vale o no vale para vos, Beto? Y mirá, hasta ahora... Hay que ver cómo termina la negociación con los gobernadores, que me parece que es muy importante, porque todavía, lo que quedó claro es que hay un compromiso de aprobar el presupuesto en general. El año que viene va a haber presupuesto, sí, se va a aprobar en general, pero se viene una discusión en particular muy dura, y ahí veremos, porque, claro, Macri hasta ahora ha cedido,
por recomendación del ala política. Sí, lo importante, veremos hasta dónde va a ceder. Pero lo importante de la discusión del presupuesto, hasta donde yo recuerdo, es precisamente en particular, no en general. Claro. Donde se juega la plata es en la discusión artículo por artículo. Donde se busca liñita por liñita, ¿no? Un punto en coma es clave. Y por eso lo que decía Cecilia antes, el Frente Renovador. Hoy Sergio Massa no estuvo en la reunión, pero los van a esperar en diputados. Recordemos que hoy comienzan diputados. Hoy hablé con Graciela Camaño en la radio. Dijo, todo muy bien con los gobernadores, miran lo que le pasa a sus provincias, cómo les impacta. Nosotros somos diputados, miramos lo que pasa con lo que dice el presupuesto sobre cómo va a gastar la nación. Eso está todo por discutirse. ¿Y sí? Bueno, señora. Tengo que contarles, bueno, tenemos invitados, Sí, después me los supuesto. contás, Sí, pero lo que tengo que decirles ahora es que Telecentro es tu mejor opción con nuestro nuevo Full Pack de 50, Full Pack 50. Te damos 50 megas, uy, estoy perdida, no encuentro la línea ahí, así que lo leo acá. Con nuestro Full Pack de 50 te damos 50 megas de internet Wi-Fi para que puedas navegar a la mayor velocidad en todos tus dispositivos. Además, tenés televisión digital con más de 70 canales HD y la app de Telecentro Play para que lleves tu tele y miles de series y películas en tu celular o en tu tablet a donde vayas. Lo tenés disponible en tu dispositivo. 2.500 minutos de telefonía fija para que puedas hablar sin parar. Y como si todo esto fuera poco, con Telecentro Wi-Fi Zone podés conectarte gratis en más de 7.500 puntos Wi-Fi en la ciudad sin gastar los datos de tu celular. Usás el Wi-Fi de tu compañía. Todo esto por solo 1.496 pesos finales por mes. Pedilo hoy y te regalamos HD gratis por 9 meses. Llama ahora al 6380-0000 o ingresa en telecentro.com.ar. Recordá, 6380-0000. Telecentro te conecta a todo. Bueno, lo que se viene en el próximo bloque nunca visto en la televisión argentina. Ricardo López Murphy y Rodolfo Santangelo juntos. Es como tenerlo a McCartney y a Eric Clapton, ¿eh? Una cosa impresionante. Así que vamos a preguntar sobre si la recesión va a ser corta o larga, cómo estamos, cómo sigue la película y sobre todo algo que me interesó, que lo escuché ayer a López Murphy con Roberto García, la tragedia impositiva argentina, Nada que más y sigue, nada que menos. Continúa y que cada vez es más grave. Una película de terror que tiene saga, es una saga. Efectivamente. Todo eso después del corte. Estamos en Twitter, @eltimontv, y en Instagram y en Facebook con ese mismo nombre. Nos encuentran en todas las redes sociales y pueden seguir el debate. No se vayan. Desde 1920, construyendo el país. EcoGear, eficacia del 84,6% en la recuperación capilar. Actúa desde la raíz hasta la punta del pelo, aportando minerales, vitaminas y polifenoles. Loción fitocosmética de triple acción. EcoGear. Disminuye la caída, estimula el crecimiento del pelo y controla la caspa, sin efectos adversos. Disponible en farmacias de todo el país o en ecogear.com.ar. Productos elaborados bajo patentes del CONICET. También EcoGear shampoo y acondicionador. Fundación UADE, una gran universidad. Muy bien, señoras y señores, aquí estamos, lo prometido, ¿eh? Tenemos dos número uno, sin duda, Rodolfo Santangelo y Ricardo López Murphy. Además, una situación bastante interesante, que es que el doctor Santangelo es de Independiente. Sí. Y Ricardo López Murphy es un vecino destacado de Adrogué, que supongo que será Ricardo de Bron de Adrogué, ¿no es cierto? No, simpatizo circunstancialmente, pero... Claro. Yo soy de San Lorenzo. No, ya sé, pero en este caso, digamos... Mirá, teníamos acá que mi querido, nos veremos... No jorobe, que los estamos esperando la semana que viene, así que si querés estoy la semana que viene o la otra sentado acá. Ya tuvimos una experiencia con Avellaneda bastante exitosa. Bueno, señores, tenemos mucho para preguntarles.
Panorama al momento, ¿cómo estamos, Rodolfo? Porque lo que se ve que, bueno, los mercados están todavía con cautela, ¿no? Y momento de recontra transición, porque estamos a la espera, de un lado, de lo que vaya a decir el fondo, y el fondo está esperando lo que va a decir el gobierno en este acuerdo político, que es la meta de presupuesto con déficit cero, donde vino el retroceso, pero necesario, porque no había otra de este impuestazo que vos bien has descrito, que es la mitad de la tarea o una cuarta parte de la tarea, pero la otra, tres cuartas partes de la tarea, perdón, pero falta la otra, el complemento necesario, que es el esfuerzo del lado del gasto, donde esta negociación con los gobernadores está siendo dura y donde esperemos que lo que venga sea contenido, no foto, ¿no? Que no sea solamente mensaje, sino en concreto, con las líneas, con los detalles, con los puntos y comas, dónde va a venir el recorte. Pero eso, Rodolfo, no creo que esté disponible en 15 minutos. Y bueno, y vamos entonces a mantener este grado de incertidumbre, de tensión, de transición un rato largo. Hoy el Banco Central mantuvo muy dura la tasa de política monetaria. ¿Eso qué quiere decir? Y en todo caso, ¿qué chance hay de poder bajar la tasa de interés? Ninguna. Que parecería que no, ninguna. Bueno, el propio Banco Central ha dicho que por lo menos hasta diciembre no va a haber cambios. La tasa de interés es un instrumento muy imperfecto de contención de las expectativas, pero es lo único que hay, porque no hay otra cosa para mantener el corral cerrado. Pero política monetaria sola no alcanza, obviamente. Pero esto va para largo, estamos viendo cómo se normaliza, entre comillas, la situación de los mercados financieros, del mercado de deuda, del riesgo país, del mercado cambiario. Lo que ha pasado con el mercado cambiario era inexorable, porque el problema es lo que teníamos antes, no es lo que tenemos ahora. Lo que pasa es que el movimiento es tan violento, el pasaje de 20 a 40 es tan violento que obviamente molesta, asusta y hasta genera impacto macroeconómico, pero el problema es lo que teníamos antes. Lo del mercado de deuda es más complicado, porque si... Pero vos decís, está bien, pero no era necesario semejante devaluación si no hubiéramos puesto de acuerdo en hacer las cosas por las buenas. Bueno, lo que pasa es que el punto de partida era el problema. O sea, cuando acumulás desequilibrios en el pasado, lamentablemente en Argentina en 3 meses pasa lo que en otros países pasa en 3 años. O sea, a Brasil, por ejemplo, el proceso de ajuste del tipo de cambio le llevó 3 años, ¿no? Llevó 3 meses. Entonces todo mucho más violento. Obviamente, hasta que no esté clarificado el nuevo programa con el fondo y el paquete presupuestario, me parece que esta tensión la vamos a seguir teniendo. Ricardo, me interesó mucho lo que ayer charlabas con Roberto García, en el sentido de lo que yo titularía la tragedia impositiva argentina, esto de que en definitiva estamos convalidando una situación que tarde o temprano nos va a volver a condenar. Por ahí se armó el colchón, los que tenemos la memoria del colchón de precios. El dólar ahora tiene un colchón, le podés cobrar retenciones, pero como sigan las cosas sin resolverse, y bueno, tarde o temprano vendrá una nueva devaluación y más retenciones y más impuestos, digamos, ¿no? Eso me gustaría que nos cuentes un poco cuál es tu mirada de lo que pasó y cómo crees que eso va a repercutir, sobre todo para adelante, mirando el año que viene, que es un año importante también político, ¿no? A ver, el país recibió una herencia muy complicada que todavía no desató. Esa herencia es compleja, no es una herencia simple, consta de 4 partes. Una, la descapitalización del gobierno populista. 2, el grave shock que recibió Sudamérica en el segundo semestre del 2014, que hace caer nuestras exportaciones de 85 a 55 mil millones y nadie se enteró acá. La economía no... O sea, como si ustedes bajan, no para jorobarlo, pero supongamos que bajaran su publicidad de 85 a 55 y Willy quisiera hacerse el sonso sobre lo que pasa. En tercer lugar, las disponibilidades de financiamiento que hubo para el mundo emergente en el tiempo de de las políticas muy expansivas de la Reserva Federal se ha terminado, y Argentina, por una serie de características, que no tiene sistema financiero, tiene un sistema financiero que es 1/10 en los Estados Unidos y un mercado de capitales que es una 20ª parte, porque lo destruimos con 5 confiscaciones y con la destrucción de los fondos de pensión, no tiene ninguna posibilidad de tener los déficits enormes que teníamos. Entonces, primer problema,
no haber enfrentado de entrada las dificultades, negarlas, disimularlas, no quiero usar un término más fuerte, creo yo que fue un error imperdonable. Ahora, ¿cuál era la verdadera herencia? ¿No? De todos estos problemas hay dos que están muy relacionados a la pregunta que acaba de formular. Dos y solo dos. La primera es que el gasto argentino pasó de alrededor de 25 puntos del producto a 43. Sí. En el sector federal, el ministro Dujovne, el domingo famoso, dijo el gasto federal pasó de 12 a 24 puntos del producto. No hay una experiencia en el mundo equivalente a esa. No existe. Si el gasto crece de esa manera, alguien lo va a pagar. Y además está indexado, que esa es otro... Si el gasto crece de esa manera, alguien lo va a pagar. ¿Cuál es la oferta que formula el ministro? La oferta, la racionalización. Que yo no creo que sea factible, pero digo, es la racionalización. Dice, de lo que heredamos, de los 12 puntos, o sea, de la duplicación, vamos a convalidar 2/3. O sea, los impuestos que antes pagábamos, cuando yo ejercía la responsabilidad del ministro de Hacienda, y yo quería bajar ese gasto, ¿no? De 12 van a pasar a 20 para siempre. Vamos a tratar de bajar el gasto 4. O sea, un programa que en cualquier país del mundo luciría como un extremo de la versión socialdemócrata. Yo creo que vamos para otra cosa. Vamos a 22 y a 2 con suerte de baja de gasto. Es decir, vamos a tener una carga impositiva descomunal para financiar esa herencia de la duplicación del número de funcionarios públicos, de la duplicación de los jubilados, de la multiplicación por 8 o 9 de los planes sociales. Es decir, eso dicho, digamos, a ver, y quiero ver si el doctor aquí lo avala. ¿Quiere decir eso que... ¿Quiere decir eso que en la Argentina la única chance es que los impuestos siempre suban? O sea, los impuestos en la Argentina siempre van a subir. Yo no digo eso. ¿Y cómo hacemos? Bueno, hay que bajar el gasto. No, bueno, pero si ya se ve que no se puede. No, pero digo, si no se baja el gasto, alguien lo va a pagar. No, los gastos se pagan. O se pagan con inflación o se pagan con impuestos, pero se pagan. Si no se baja el gasto, no se puede bajar los impuestos. Ese cuento de bajar los impuestos y bajar los gastos, porque hoy el crecimiento es para niños, no es para audiencias maduras y adultas como esta. Pero hay otro punto que es importante, que lo entendamos, que es crucial en tu pregunta. ¿Cuándo es posible? No digo conveniente ni valioso, yo no lo haría ni en que fuera posible, financiar esos excesos, cuando los términos de intercambio son extraordinariamente favorables. O sea, cuando tenemos rentas. Sí, la soja 600. Si la soja en vez de estar a 300 estuviera a 700, esto no sería razonable, pero es posible afrontarlo. Con la soja 300 no es posible, o sea, esos excesos de gasto, en mi opinión, esta economía no los puede soportar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a generar un efecto de reducción de nuestro potencial de crecimiento que es extraordinariamente bajo. Otra de las fantasías que tuvo este gobierno fue cuando proyectaban los números con crecimiento de 4%, 3,5%, venimos creciendo los últimos 44 años al 1,5%. ¿Por qué íbamos a crecer más? ¿Por qué íbamos a crecer más? Entonces, sin cambiar con nada fantasías que se quintuplicaba la tasa de crecimiento del ingreso per cápita, los números daban. No dan sin fantasía. Estimado, ¿toda esta discusión tiene que ser en el próximo mandato, próximo gobierno? Me parece que realistamente no hay ninguna chance de que se dé en los próximos 12 meses por las buenas. Lo que pasa es que la inflación hace que se da por las malas todo esto. Porque entonces, como la inflación no te espera, va haciendo el ajuste por las malas. Una señal la inflación son los impuestos que te faltan. Claro, si te faltan impuestos, la inflación es un impuesto importante, muy regresivo.
Claro. muy fuerte y muy eficaz para hacer daño a largo plazo, pero a corto plazo es la variable de ajuste. Decías, Rolo. Por eso, entonces, una señal de madurez política de toda la dirigencia política, económica, empresarial, sindical, sería ir planteando desde ahora los 3, 4, 5, 6 grandes temas estructurales, el sistema previsional, los subsidios, la relación nación-provincias, el sistema tributario, el sistema laboral. Bueno, lo incluís ahí, 5 o 6 temas para que casi uno diría inocentemente, cualquiera sea el presidente, haya un consenso para hacerlo. Soy relativamente pesimista en que eso vaya a venir, pero sería una señal de madurez. Lo veo a Beto, por eso, mientras tanto, en la emergencia, en la transición, la inflación y el tipo de cambio van llevándote la situación como puede, con costo, muy costoso todo este proceso. Acá está cayendo el salario real del sector público, está cayendo este año, aunque se recuperaría el año que viene, los ingresos de los jubilados, todo con la consecuencia de la inflación. Se está licuando te da colchón. Esto te da colchón, evidentemente. Ahora, pero si te da colchón, ¿por qué el público sigue comprando dólares? Vos fíjate que la calle, viste, ahora con el telefonito, ahora no hay cola en la casa de cambio, ahora es con el teléfono. Pero bueno, es que esa historia no paró nunca. Yo no quiero hablar ¿viste? más del pasado. Yo no quiero hablar más del pasado porque ya lo vimos 20 veces. Sí, Una mini conocemos tu opinión. En el periodo de bonanza, 2016-2017, donde no había ni pánico, ni corrida, y había... Hubo un tiquitaca de compra de dólares, dolarización de portafolio que fue subestimado. Si en el periodo de la dolarización de portafolio no bajaba de 1.500 millones de dólares por mes, que es un montón, porque 1.500 por 12 es 18. Pensá que Argentina exporta 60 y pico, 18.000 se iban por la dolarización de portafolio. En los momentos de nerviosismo, de incertidumbre, de pánico, independientemente... Pero ahora tenés que sacar 40 pesitos para comprar un dólar. Sí, es lo que pasa. Se agota además la cantidad de pesos. ¿Cuántos pesos podés? Bueno, ahí viene sin embargo, le siguen dando. Bueno, menos que en los momentos de pánico, que en mayo, junio, pero sí estamos con niveles de atesoramiento muy fuertes. Mira, tener un mercado de cambio libre, cuando tenés la macroeconomía inestable, es un lujo muy grande. Acá vos tenés que tener, vos tenés o mercados libres con macroeconomía sana o macroeconomía no sana con mercados regulados. La combinación macroeconomía inestable con mercados libres es complicadísimo. Ricardo, la última es para vos y es también más política. Quiero hacer un comentario sobre esto porque es importante. El programa que vino de los organismos multilaterales era un programa de una inmensa envergadura para Argentina, con 2 supuestos importantes que no se han cumplido los 2. El primero, que se restauraba la confianza y el programa era precautorio, servía como respaldo. Y el segundo es que el Banco Central no vendía dólares. Más allá de lo que estaba. La clave de ese programa era: reponemos el mercado de capitales, la confiabilidad del mercado de capitales, y dejamos de intervenir para que la economía haga el giro de vivir de la deuda a exportar, generar atracción de inversiones, o sea, reconvertirse. Eso requiere un cambio en la relación de precios entre el dólar y los precios domésticos, muy marcada por razones complejas que alguna vez hemos discutido con Rodolfo en un seminario. Ese cambio, el gobierno ha tratado de evitarlo. ¿Cómo lo ha tratado de evitar? Con las tasas a lo mejor más altas de lo que hubiera sido necesario y vendiendo sistemáticamente dólares. A mí me parece que hay 2 cosas que están implícitas en la nueva negociación, que no sé cómo se resolverán. Una, que el gobierno, razonando, se anticipa y dice: problema central de credibilidad fue que los fondos no alcanzaban. Entonces tenemos que bajar el déficit, no hay con qué financiarlo. Eso es una cuestión aritmética. El segundo es: ¿qué vamos a hacer con la política cambiaria? Bueno, ahí y la lógica, cuando uno no tiene reserva, es no vender. Es cuidarlo, exactamente. Señores, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a los dos. Gracias por haber estado. En el próximo bloque hablamos de política con Juan Zabaleta, así que no se vayan. Ya volvemos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Banco Ciudad.
te quiere ver crecer. Autovía de la Ruta 36, Córdoba-Río Cuarto, porque los cordobeses, entre todos podemos y hacemos más. Córdoba entre todos, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Señoras y señores, aquí estamos con el intendente de Hurlingham o Herlingham, depende de la zona, no es lo mismo Villa Tesey que, ¿no? que ahí hay distintos lugares, gran lugar, además muy linda gente. Es Juan Zabaleta. ¿Por qué lo invitamos? Y bueno, porque obviamente la devaluación y el ajuste donde pega más es en el conurbano. Hay mucha preocupación desde el punto de vista social. El gobierno da la sensación que la está poniendo a Carolina Stanley casi como primer ministra, ¿no? Así que, Juan, bienvenido, gracias por estar con nosotros y contanos un poquito cómo está la calle precisamente allí en el distrito y cómo estás viendo al gobierno ante esta situación, ¿no? Bueno, de todo, buenas noches. Gracias por la invitación. Yo les quiero contar, nosotros en el año 2015 a todos los pibes de las escuelas secundarias públicas les entregábamos netbooks en un programa que era muy importante, que era Conectar Igualdad, que permitía el acceso a la educación de primer nivel, ¿no? Hoy estamos entregando zapatillas en el conurbano. Hoy las docentes de primer grado a séptimo grado nos pasan los números del 25 al 35, porque ya las familias tipo del distrito, un matrimonio con 3, 4 hijos que es común en nuestros barrios, no tienen zapatillas. Y después hay algo que es importante que ustedes sepan, que son los datos concretos del distrito. Nosotros tenemos un observatorio de políticas públicas y sociales en Hurlingham. William Morris es la parte más, digamos, William Morris la que tiene es más afectada, ¿no? Villa Tesey también tiene zonas humildes, el mismo Hurlingham también tiene la localidad, tiene zonas humildes, pero les quiero contar esto. Nosotros, en función del trabajo del observatorio, a partir de un relevamiento de 100 productos de la canasta básica y un índice de privación material, comenzamos a tener datos a partir de junio. ¿Qué datos tenemos? En el mes de julio, ahora estamos terminando agosto, 4,37 el aumento de la canasta alimenticia. El 77% de los vecinos de Hurlingham ya comen carne espaciado. Antes comían todos los días, ahora comen entre 2 o 3 veces por semana. 250 pesos necesita una familia tipo por día para no ser indigente. El 9% se cayó el poder adquisitivo. El 1,5 en junio, el 1,75 en julio, la retracción de todo lo que tiene que ver con el consumo. En la discusión que hay ahora sobre, por ejemplo, el fondo sojero, ahí, Fondo Federal Solidario. Ese es un dato, eso para los municipios es un número. Es un dato que a nosotros nos complica mucho porque ¿cuánto significa? El Fondo Federal Solidario, que ya lo suspendieron, a Hurlingham le permitía un ingreso de alrededor de 400.000 pesos semanales. ¿Que se usaban para qué? Nosotros lo usábamos, en este caso, para el bacheo. Para todo lo que tiene que ver con las cuadrillas de bacheo. Frente a un material negro que, como tiene compuesto de petróleo, hoy no tiene precio, ¿no? Aumentó el 100% la tonelada. El año que viene ese Fondo Federal Solidario representaba para Hurlingham 20 millones de pesos. O sea, a ver, ¿qué quiero decir con esto? La situación es complicada y va a ser más complicada. ¿Cómo estamos los intendentes? Y esto también para algunos funcionarios del gobierno nacional, en este caso la ministra Bullrich, con todo respeto, no estábamos con un bidón de nafta en la mano. Andamos con kilos de fideos, con kilos de harina. De octubre a la fecha teníamos 30 merenderos más. ¿Tuviste episodios de violencia o episodios, digamos, de presión social en tu distrito? No tuvimos. La gente está angustiada. A la clase media la tarifa los mató. Tenemos alrededor de una pyme /2 por semana que cierra. La apertura de importaciones, un gobierno que no entiende que la pyme representa el 80% del PBI y que todo eso afecta claramente la economía local. Willy y Cecilia, estamos vendiendo el pan a
40 pesos ahora. La tarea que está haciendo la ministra Stanley y María Eugenia Vidal, que además me parece que vienen del mismo palo en ese sentido. Sí. Bueno, eran ministra y viceministra. No es suficiente. ¿Cómo la evaluás? ¿Cómo la están evaluando Ayer ustedes? estuvimos los intendentes del peronismo con el ministro López Medrano y con el ministro de la Torre para plantear estas cosas. No estamos con millón de nafta y lo que necesitamos es saber concretamente cuáles son las políticas sociales nacionales y provinciales que tiene nuestro distrito, porque hay acuerdos con organizaciones sociales, queremos saber cuáles son, cooperativas. O sea, nosotros lo que queremos es coordinar esto. La verdad que no estamos para... La gente está muy mal, los intendentes no estamos para hacer ningún barullo, todo lo contrario. Por eso a los intendentes hay que cuidarlos, nos tienen que cuidar. Somos el primer mostrador de la democracia. La gente Juan, recurre a nosotros por todo, Juan, por todo. En función de eso, y recién hacías referencia a la reunión que hubo ayer en la Casa de la Provincia de Buenos Aires con López Medrano y Joaquín de la Torre, ¿ustedes notan mayor predisposición o haber hecho una diferencia cuando hablan con funcionarios de María Eugenia Vidal que con los funcionarios nacionales? ¿Hay una diferencia? Nosotros ayer notamos que los ministros del gobierno provincial estaban preocupados por lo que está pasando, reconociendo la situación económica que no va a mejorar. Digo, ¿cuál es la buena noticia que nos va a dar el gobierno nacional de acá al futuro? Ninguna. Una sola buena noticia, que fue el primer acuerdo con el fondo, frente a una sociedad que en el 80% está en desacuerdo con el acuerdo con el fondo. Y ahora hay otra buena noticia que va a ser una mala noticia, que es el segundo acuerdo con el fondo, que claramente lo que va a hacer es retraer la economía y meterle mucha presión al laburante, al empresario, al pequeño comerciante. Yo ya no sé qué más medida tomar. Nosotros le eximimos la tasa de seguridad y higiene a los panaderos y estamos vendiendo el pan a 40 pesos. Armamos un monotributo municipal y estamos haciendo descuento en la tasa entre el 40 y el 70%, porque yo creo, Willy, que acá no es meterle presión y cobrar más impuestos, es ampliar la base tributaria, es que mucha más gente pueda pagar lo que pueda pagar. Y ese es el trabajo de todos los intendentes, o de la mayoría. Esto se hace en Loma de Zamora, en Almirante Brown, en San Martín, lo hacemos en Hurlingham. Pero la verdad, no vamos a contar con un gobierno nacional. La discusión del presupuesto no es un error no votar o no acompañar el presupuesto. También nosotros tenemos que poner límite y la verdad interpelar a un sector de la sociedad que está muy mal. Alguien lo tiene que representar a esto. Pero vos ahí te referís al presupuesto de la provincia. Al presupuesto nacional. ¿Al nacional? Al presupuesto nacional. La verdad que los gobernadores, mis compañeros gobernadores, tendrían que haberse tomado un minutito y llamar a los intendentes del conurbano, que muchos de ellos representan en sus distritos más gente que en las provincias, para contarnos qué estaban haciendo, qué están haciendo. ¿Vos coincidís entonces con Berna, que dice que hay muchos gobernadores que están más cerca de Macri que de Perón, digamos? Yo lo respeto mucho a Berna, es una muy buena frase. Gracias, Juanchi, gracias por muy estar con interesante. nosotros, Tengo que decirles antes de ir a la pausa que si eligieron un vuelo de esos económicos que tienen 1000 horas de escala y se vuelven locos buscando señal de Wi-Fi para conectarse en la escala, bueno, olvídense, ahora con Claro tienen Roaming América incluido con los planes desde 4 gigas. Así que desde 4 gigas los planes con 620 pesos por mes pueden usar el smartphone en toda América como si estuvieran acá. ¿Qué quiere decir eso? Que con el precio local tenés WhatsApp gratis, tenés todas tus aplicaciones y podés hablar al precio que hablás adentro de la Argentina en cualquier lugar de América. ¿Vas a viajar? No te preocupes por cuántas escalas hay. Viaja tranquilo y usa tus redes y tus aplicaciones sin problema. Roaming América incluido desde 620 pesos por mes solamente con Claro. Nos queda un bloque más, cortito. Después de la pausa, algún chimento siempre entra en el cierre del timón. Después de la tragedia, Lidia lucha por un ser querido. Carlota encuentra su voz. Ángeles trabaja encubierto. Y Marga descubre atributos que no creía tener. Las chicas del cable, temporada 3. Presiona ahora el botón de Netflix en tu control remoto de Telecentro y empezá a disfrutarla. Telecentro Play. La cantidad incorrecta de metros cuadrados.
la cantidad justa de malta. Por eso es suave y refrescante. Glade automático decora todos mis ambientes, dándole un toque especial a mi hogar y acompañando cada momento de mi vida con una suave fragancia. Mi lugar. Tenemos una fragancia para eso. Descubrilas. Creado con ingenio solo por Glade. SC Johnson. Importante empresa vende una caldera Salcor Carem en actual funcionamiento. Tipo humo tubular, modelo SK250. Equipada con 2 bombas de alimentación Grundfos, sistemas de control de encendido y seguridad Honeywell, válvulas de control de nivel, purga continua y válvula Spirax Sarco. Interesados, comunicarse al 155 419 0785. En el campo no hay feriados. Se trabaja de sol a sol. Hay que mantener vivas las tradiciones. Dime cómo cambia. Cambia lo superficial. Cómo cambia también lo profundo. Así como todo cambia. Que yo cambie no es extraño. Fueron hechos para romperse. Ranger, hácelo todo. Con Naranja, aprovecha los martes hasta 30% de descuento y 3 cuotas 0 interés en los mejores shoppings del país. Disfruta los martes, el día más inteligente para comprar. Pedí tu tarjeta en naranja.com. El nuevo Glade Cono elimina los malos olores de mi baño, dejando la frescura de un campo de lavandas. Su delicada fragancia transforma ese lugar en el que pasamos muchos momentos en familia. Compartir. Tenemos una fragancia para eso. Conócelas. Creado solo por Glade. SC Johnson. Esta es la ruta del vino. Pero existe otra. La de Trapiche. La ruta pasa por nuestra bodega en Mendoza y llega hasta el Atlántico, donde creamos los primeros vinos al borde del mar. Nuestra ruta no tiene fronteras, porque somos la bodega argentina que más vinos exporta en el mundo. El camino sigue. ¿Quién sabe dónde termina? Con la nueva fórmula de Ride, podés actuar más rápido. La nueva fórmula de Ride ahora mata el doble de rápido que la fórmula anterior. ¿El doble de rápido? Ride, protección experta para mamás exigentes. SC Johnson, una compañía familiar. Tocar el mundo es una experiencia maravillosa, pero no el momento de limpiar tu baño. Con Lisoform discos activos, mantenés tu inodoro limpio y fresco y tus manos siempre protegidas. El mundo está hecho para tocarlo. Lisoform. En el medio de la montaña nunca hay señal. Por eso usamos más las piernas que el celular. Los seguidores nos siguen a pie. Te ganaste un 0 kilómetro, retíralo con tu dedo. Los spams llegan puerta a puerta. Te ganaste un 0 kilómetro, retíralo. Te ganaste un 0 kilómetro. Y si hay una duda, no la buscamos en Google. Actor, 9 letras. El que usa pollera. Le voy a preguntar a mi vieja. Vitalidad. Eso que Eco de los Andes despierta en vos. ¡Mi morena! ¡El de la pollera es Maica, mi morena! Todas las cocinas tienen un límite. Te sugerimos que no cruces el de ella. Protege tu familia de las cucarachas con Raid Max Aerosol. Y defende tu cocina.
S.C. Johnson, una compañía familiar. Con el nuevo Metabolic Cream y lo que haces cada día, vas a verte como querés. Tu vida cotidiana es lo que necesitas para verte mejor, porque además de Clav, tiene té verde y café verde que te ayudan a reducir las grasas, a disminuir el apetito y a mantener tu nuevo peso. Metabolic Cream, la alegría de verte bien. Baygon es poder de protección contra cucarachas y arañas. Elegí Baygon, protección efectiva a tu alcance. Probá la efectividad en sus nuevas presentaciones Mata Moscas y Mosquitos y Casa y Jardín. La cantidad incorrecta de ego. La cantidad justa de malta. Por eso es suave y refrescante. El aroma de un nuevo comienzo. La suave brisa a lavanda despierta la emoción al ver ese nuevo anillo en tu mano. Esa sensación de seguir estando de luna de miel 10 años después. Complicidad. Tenemos una fragancia para eso. Creado con ingenio solo por Glade. S.C. Johnson, una compañía familiar. Bueno, muy bien, estamos ya entonces en el último bloque del timón para despedirnos. Ya llega Fabián Llanola. La verdad que para los medios, para los periodistas y para mucha gente ha sido un fin de semana muy triste porque lamentamos en el alma, sin duda, la muerte del querido Julio Blanque, un gran periodista, un gran tipo, un tipo realmente muy querido, muy respetado, especialmente por quienes fueron en alguna medida sus discípulos. Ha habido una enorme cantidad de repercusiones en redes sociales, en los medios, de la gente que trabajó con Julio. Julio fue el jefe de muchos amigos nuestros también y sí, realmente fue un gran jefe. El productor de este programa también, ¿no? Un gran tipo y bueno, la verdad que un periodista con mucho código además, que eso también no es tan frecuente, muy admirado por todo el mundo. Una pluma que se va a extrañar sin duda. Un abrazo grande, por supuesto, a su esposa, a sus hijos, a toda su familia. Nos vemos la semana que viene, el martes a las 10 de la noche, como todas las semanas acá en El Timón. Los esperamos.